1985 de Buenos Aires y con 22 años y me instalé en Francia. ¿Y sales de Buenos Aires para estudiar o por la coyuntura que vivía Argentina en esa época? Bueno, por varias cosas. Primero por curiosidad. Yo siempre digo que fue por curiosidad porque en realidad nosotros, a diferencia de otros países de América Latina, Argentina siempre miró mucho más, puede ser por raíces o lo que sea, a Europa y a Francia en lo que respecta al arte, más que a Estados Unidos, por ejemplo. Digo esto porque es así, es un poco esa la idea, ¿no? Me metí con la plata que ganaba en Los Calchaquis, que era el grupo que me daba de vivir, me metí en un estudio, 8 pistas en París, a grabar cosas mías. Y bueno, eso se transformó en un disco que se llamó Viento del Sur. Y en una gira que hice a Canadá, ese tema principal que se llama Distancia, tema principal que había grabado las 8 pistas tocando distintos instrumentos, que tiene también su razón de ser, porque esas 8 pistas o eso que grabé, vi una entrevista en ese momento de Paul McCartney que había grabado Ram, y por supuesto con medios mucho más importantes, pero había dicho que había grabado todos los instrumentos él, y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Pero con una cosa distinta. Entonces grabé una música de mi composición, pero varios temas. Y ahí marca entonces una tendencia tuya a hacer música para film. Sí. Pero fue más como un golpe de estar ubicado en el lugar que era. O sea, no estabas buscando hacer música para eso, pero apareció la oportunidad. Yo tengo la sospecha de todas maneras que, a ver, la música de cine en realidad, fíjate que lo primero que hice fue grabar todos los instrumentos solo. Después ya empecé a pensar de que había gente que podía interpretar mejor que yo las cosas. Y esto es donde se abrió el panorama de decir, bueno, yo tengo la posibilidad de componer y que la gente interprete. Entonces, el abanico es mucho más amplio. Y la tendencia con la imagen siempre ha sido siempre tuve esa sensación, ¿no? Razón por la cual no me puse a componer canciones, que las hacía también, pero como no soy cantante, entonces la tendencia era mucho más a la música instrumental. ¿Qué es lo más difícil, digamos, de musicalizar una historia que ya está escrita, que ya está actuada incluso, que ya está narrada de alguna manera? Darle soporte musical a eso, ¿cuál es la parte más difícil? Las 5 primeras notas. Las 5 primeras notas es lo más difícil. No digo lo más difícil porque tenga algo de misterioso, sino porque es encontrar eso que representa la película. Es un proceso bastante particular, ¿no? Las texturas, pero cada película o cada producción es un desafío nuevo. Claro, y parte uno de ceros. Sí. O te apoyas en tu gran experiencia de musicalizaciones anteriores para poder componer, o dejas tu mente en blanco y va surgiendo. No, el disparador sin duda es la imagen o el guión. Yo digo que los guiones que se pueden ver son los guiones que están bien escritos, o sea, los que se ven, no los que se leen. Los que se leen están muy bien, pero los que se ven, cuando tú ves lo que estás leyendo, estás viendo la película sin que haya un solo fotograma que esté rodado. Esos son los guiones que tienen peso y los que motivan mucho para crear la música, ¿no? Me parece interesante el hecho de cómo conversa un director de la película con la persona que va a musicalizarla. Sí. Porque yo puedo asumir que el director tiene su lenguaje más visual y quien musicaliza tiene un lenguaje más auditivo.
¿Cómo se ponen de acuerdo para poder establecer un solo punto en común y que se vea la historia narrada en conjunto? Mira, hay cosas que pueden darse de una manera la más... hay distintas maneras. Te voy a contar una anécdota que es muy de acá, muy colombiano, que fue el encuentro con Jorge Alitriano. Con él hice Bolívar soy yo, una película extraordinaria que me divertí muchísimo y que me pareció Con genial. Robinson Díaz. Con Sí. Robinson Díaz y con Y Amparo Grisales. Amparo Grisales. Sí, sí, sí. Yo llego de Buenos Aires, yo lo había conocido en el Festival de Cartagena, llego de Buenos Aires porque bueno, me había dicho, mira, quiero que hagas la música, qué sé yo. La película estaba toda desarmada cuando yo la vi en el Festival de Cartagena, duraba como 3 horas, bueno, montaje. Bueno, finalmente me llama para hacer la música, me traigo mis chécheres, mis cosas, mi computadora y todo lo demás. Pero los primeros 2 días salimos, fuimos a comer, hablamos de la peli, vimos la película, anotamos algunas cosas, pero nos hicimos amigos. Okay. Nos hicimos amigos, compartimos unos vinos, unas buenas comidas y demás, y prácticamente después no necesitamos hablarnos, o sea, sí, por supuesto. Hay un tema técnico que hay que trabajar esa ahí. Confianza claro. de poder trabajar con alguien que uno se tiene que volver amigo primero Tú hablabas de que no es un trabajo individual, sino más bien colectivo. ¿Qué habilidad tienes que tener tú para poder relacionarte a muy buen nivel con los demás y que el trabajo salga como tiene que salir? Insisto, tienen que ser amigos. Es decir, primero que nada amigos. Yo los hago cómplices de lo que quiero hacer, porque estoy seguro de que no hay otra manera. Yo puedo llamar al chelista, no sé, a Yo-Yo Ma por decir, para tocar una parte de cello, pero que seguramente va a ser magnífico. Y sonará muy bien, claro. Pero yo confío que un chelista amigo, que sé que tiene el mismo nivel, lo va a hacer con total dedicación y me gusta trabajar con amigos, me gusta trabajar con la gente. Lo mismo, un poco aprendí también eso de los cineastas son muy fieles. Tú te vas para París con el concepto de la curiosidad. Sí. Hoy en día, ¿cómo entiendes el concepto de la curiosidad cuando la tecnología nos ha puesto en otros niveles, donde chatear, todo funciona a través de un celular, las relaciones aparentemente más cercanas son como más distantes? ¿De qué va la curiosidad hoy en día? ¿La gente sí sigue siendo curiosa como en esa época o cómo crees que está sucediendo hoy? Yo creo que la curiosidad... Mira, los otros días, bueno, todo se vincula y se vincula nuevamente con Colombia y demás. Hace unos días estuve almorzando en Buenos Aires con quien fue mi asistente durante 10 años o más, que es Diego Sáenz, que es el productor de Séptimo Día, lo de Soda Stereo, que hicieron las presentaciones Circo del Sol. Circo del Sol. Él es el productor y estuvimos almorzando en Buenos Aires, es como si fuera mi hijo también, ¿no? Porque nos queremos mucho. Y estábamos hablando de esto, de Cirque du Soleil y de todo este despliegue alrededor de esto que fue un sueño, como fue el sueño de Soda, ¿no? De arrancar un grupo de rock y todo esto. Y estábamos hablando de la peligrosidad justamente de esta industrialización, entre comillas, no haciendo referencia a esto que fue Séptimo Día, que yo lo he visto, lo vi en Premiere en Buenos Aires, me pareció extraordinario, pero en general, ¿dónde está todo lo que esté vinculado al entrenamiento, al entretenimiento, etcétera, etcétera? Y yo creo que la curiosidad hoy puede pasar en algunos sectores por saber cómo era antes. Okay. Entonces, el cómo era antes era más... Me pasa a veces hablar con músicos jóvenes, les decía, yo grababa en 4 pistas análogas
en el sótano de mi casa y tenía que poner un micrófono, entonces cuando quería hacer un loop tenía que cortar la cinta y decir, pero ¿cómo? Si hoy agarramos el Pro Tools y paf, Y listo. ¿y cómo era? Entonces hay una curiosidad hacia lo pasado, que me parece que es importante. En relación a lo futuro, que es lo que creo donde... Yo creo que se ha perdido por lo efímero, por La inmediatez. la inmediatez. Yo tengo creo que se creó la cultura de la urgencia permanente. Es decir, antes...